Hola, en el tema de hoy vamos a hablar acerca de números o estados de oxidación. Primero vamos a ver qué son los números o estados de oxidación. Para ello tenemos una definición que nos dice que el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo gana o pierde cuando se combina con otro. Recordamos que si es un número positivo, quiere decir que el átomo va a perder electrones. Y si es un número negativo, nos quiere decir que el átomo gana electrones. Los estados de oxidación no son otra cosa que una carga a la cual nosotros le vamos a asignar a una molécula o un ion, partiendo de la suposición de que todos sus enlaces presentes son 100% iónicos, cosa que obviamente es erróneo y ficticio. Sin embargo, es muy útil para la hora en la que nosotros vamos a calcular cuántos electrones se intercambian en las reacciones redox. Hay algunas reglas que debemos de seguir a la hora de asignar los números o estados de oxidación. Si tenemos elementos que se encuentran en estado libre, como los podemos ver aquí, esos les vamos a asignar un estado o número de oxidación igual a 0. ¿Sí? Porque se supone que están estables. El hidrógeno se le va a asignar la carga de 1 positivo cuando se encuentra enlazado con no metales, como lo podemos ver aquí con el cloro y con el oxígeno. En ambas ocasiones va a tener un número de oxidación más 1. El hidrógeno, cuando se enlaza con metales, va a tener número de oxidación de 1 negativo, como lo vemos aquí con el sodio y con el calcio. Los metales alcalinos que se encuentran en el grupo 1 de la tabla periódica van a tener número de oxidación 1 positivo. Los metales alcalinotérreos 2 positivo. El oxígeno generalmente va a tener número de oxidación de 2 negativo, excepto cuando forma peróxidos, que su número de oxidación va a ser igual a 1 negativo. El flúor va a tener número de oxidación de 1 negativo. El cloro, bromo, yodo y astato van a ser negativos, excepto cuando se combinan con el oxígeno. Y la última regla, la más importante, la suma algebraica de los números o estados de oxidación de los átomos que forman parte de un compuesto siempre deben de ser igual a 0, excepto cuando tenemos iones. ¿Sí? Recordamos que si tiene una carga negativa van a ser aniones y si tiene carga positiva van a ser cationes. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los números o estados de oxidación de un solo elemento. Recordamos que una de las reglas, la regla número 1, nos dice que le vamos a asignar un valor de 0 a los elementos que se encuentren en estado elemental, que no estén unidos a nadie más. En este caso el coeficiente no se va a tomar en cuenta debido a que solamente nos va a indicar el número de moléculas. Y el subíndice representa el número de átomos de ese elemento. Los números de oxidación nos dicen que la suma de los números de oxidación de cada elemento multiplicado por las cargas por las veces que aparece debe de ser igual a la carga total. En este caso, la carga total del elemento plata es igual a 0, porque no está unido con nadie más y quedamos con una de las reglas, era asignarle el valor a 0 a los elementos que se encuentren sin unirse a ningún otro elemento. Aunque se unan con ellos mismos, se les va a asignar el valor a 0, ¿sí? Como lo vemos en este caso. Ahora, números de oxidación o estados de oxidación de compuestos binarios. Los compuestos binarios son los compuestos que tienen solamente dos elementos.
¿ok? Partimos del agua. Una de las reglas decía que el oxígeno tenía número de oxidación de -2 y el hidrógeno de 1 positivo cuando se encuentra unido a no metales. Aquí recordamos que ese es su índice y que el coeficiente no se va a tomar en cuenta para los números de oxidación debido a que solo nos indica el número de moléculas. En una molécula siempre vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. Siempre, siempre, siempre. Y por lo tanto vamos a tener que sumar y restar números de oxidación para lograr obtener la carga total de mi compuesto. En este caso la carga total va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no es un ion, no es un cation, ni es un anión, entonces la carga total debe de ser igual a 0. Y como ya les había mencionado, el oxígeno tiene carga de -2 y el hidrógeno de +1. Entonces lo vamos a multiplicar por las veces en las que aparece el elemento en el compuesto. El +1 lo voy a multiplicar por el subíndice 2, que es las veces que aparece en el compuesto. Y me da igual a +2. Entonces, el -2 del oxígeno lo multiplico porque aparece una vez en la molécula y me da el resultado de -2. Entonces, +2 y -2 me da igual a 0. Entonces, quiere decir que los números de oxidación son correctos. Paso a hacer otro ejemplo. En este caso también la carga va a ser igual a 0. Y el oxígeno generalmente va a tener carga de -2, que eso ya es un dato que ya tenemos. Entonces voy a multiplicar mi -2 por las veces que aparece el oxígeno en el compuesto, que es 3. -2 por 3 me da -6. Ahora, como la carga del compuesto debe de ser igual a 0, yo necesito un número que al restarlo con el -6 me dé igual a 0. ¿Qué número sería este? +6. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar +6? +3, ¿no? Entonces, +3 por 2 es igual a +6. Y el +6 menos 6 me va a dar igual a 0. Entonces, el número de oxidación del hierro va a ser +3. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Ese mismo lo vamos a hacer por otro método, en el cual nosotros vamos a cruzar. Cuando tenemos un compuesto que es de 2 elementos, lo que vamos a hacer es cruzar los subíndices hacia el otro lado y van a pasar con el signo contrario. ¿Sí? Si quedamos que este lado va a ser negativo y este lado va a ser positivo, entonces el 3 pasa hacia el otro lado con signo positivo y el 2 va a pasar hacia el otro lado con signo negativo. Y los voy a multiplicar por cuantas veces aparezcan en la molécula. El hierro lo voy a multiplicar el +3 por el 2 para corroborar la carga neta y saber si es que los números de oxidación que yo le asigné son los correctos. Y el -2 por el 3. Al final vamos a sumar los resultados y efectivamente nos da que es igual a 0. Entonces, por lo tanto, podemos hacer la aseveración de que el número de oxidación del hierro es +3 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Recuerden que esto nos va a servir para saber cuántos son los electrones que se están intercambiando en una reacción redox, que nosotros vamos a aprender a balancearlas por ese método.
Otro ejemplo, la carga va a ser igual a 0 y pues ya conocemos el estado de oxidación del oxígeno. Lo multiplicamos por cuantas veces aparezca, que es menos 10. Y ahora debo de buscar un número que al restarlo con menos 10 me dé igual a 0. ¿Cuál sería? Más 10. Ahora, como tengo dos átomos, tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé más 10. Entonces, ¿qué número sería? Más 5, ¿no? Más 5 por 2 me da igual a 10. Entonces, más 10 menos 10 me da igual a 0. Y por lo tanto cumplo con la característica de que mi compuesto tiene carga total igual a 0 y por lo tanto puedo decir que mi número de oxidación del nitrógeno va a ser más 5. ¿Sí? Este mismo compuesto lo voy a hacer cruzado. Ustedes me van a decir ya con el método que se acomoden. Y los voy a multiplicar el más 5 por 2 y el menos 2 por el 5. Sumo los resultados y efectivamente me da igual a 0.